Lo que vamos a ver hoy en Efesios, vamos a hablar de orar sin cesar. La predicación de hoy no es para enseñarles a orar, no es para enseñarles cómo deben de orar, pero vamos a ver algo de la oración. Mire, lo que estamos leyendo en Efesios, vamos al capítulo 6, casi la última parte del libro, del capítulo, antes de que Pablo se despida de la iglesia. Dice así del 6, del 18 al 20, Efesios 6, del 18 al 20, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces Pablo, después de que presenta la armadura del cristiano, la armadura del Espíritu, nos dice que tenemos que usarla junto con la oración. Dice, orando en todo tiempo y orando unos por otros, ¿verdad? La oración, entonces, como usted sabe, es lo que nos mantiene en contacto con Dios. Es la manera en que nos comunicamos con Dios. Y muchas veces es la manera en que Dios también se comunica con nosotros. Cuando oramos, entendemos. Y la oración, por supuesto, es lo que nos ayuda a entender a Dios. Cuando oramos, entendemos lo que Dios quiere de nuestra vida. Y a veces lo que Dios quiere de nuestra vida, pues no siempre es lo que nosotros queremos. O la mayoría de las veces lo que Dios quiere para nuestra vida no es lo que nosotros queremos. Una de las historias más conocidas de la Biblia tal vez es la historia de Jonás. Si usted no se la sabe de memoria, estoy seguro que la ha escuchado, porque Jonás es bien famoso. Todas las personas han escuchado, y tal vez no todas las personas creen la historia, porque algunos dicen, hay un pescadote salió y se comió a Jonás, se lo tragó y estuvo vivo adentro. ¿Cómo es que estuvo vivo 3 días? Y a veces no nos creen la historia, pero recuerde que está en la Biblia, es porque pasó y porque es verdad, ¿verdad? Pero la parte más conocida entonces de Jonás es la parte en que se la traga un pez gigante, ¿verdad? Lo avientan al mar y se lo traga un pez gigante, y después de 3 días lo avienta de vuelta a la playa, lo devuelve sano y salvo en la playa. Es la parte que conocemos de Jonás, ¿no es cierto? La verdad de la historia es que hay más que solamente Jonás y el pescadote y el mar y la playa. Hay mucho más detrás de esta historia. Es una historia bien interesante, porque Dios le dijo a Jonás y le dio una instrucción, le habló a Jonás y le dio una instrucción bien específica, bien fácil, bien específica. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era una cosa fácil. Dios le dijo, ve y diles que ya me di cuenta que son una ciudad malvada y los voy a destruir. Era un mensaje fácil de decir. Además, Nínive era una ciudad grande. No había manera de que Jonás se perdiera. Nínive está en la parte norte de Irak. Está colindando con Turquía. Es la parte más norte y era una de las ciudades más grandes que había en aquella época. Dice la historia de Jonás que la ciudad era 3 días de camino. Entonces era una ciudad grande. Jonás no se podía perder. Sabía exactamente dónde estaba Nínive, sabía lo que era Nínive, sabía cómo ir a Nínive. Y era una instrucción bien sencilla. Y la razón por la que Dios encargó esta simple tarea a Jonás es a veces un poquito confusa. Sabemos que Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Él sabe todas las cosas, que Él tiene conocimiento de todas las cosas. Cuando usted y yo le decimos, Señor, no quiero, Él ya sabía que le íbamos a decir no quiero. Cuando usted y yo levantamos la mano, sí, Señor, mándame a mí, Él ya sabía que nosotros íbamos a levantar la mano. Él lo sabe todo, ¿no es cierto? Cuando Jonás recibe la instrucción, Dios ya sabía que Jonás no iba a querer. Dios sabía que Jonás ya se iba puesto en su corazón que no lo iba a hacer. Dios sabía esas cosas. De hecho, Dios preparó al pescadote para que se comiera a Jonás, porque ya sabía, ¿verdad? No fue de que, pues, ¿y ahora dónde agarro un pez para que se coma este hombre? Sino que ya estaba todo preparado. Dios lo sabía. Entonces, ¿por qué, si Dios ya sabía que Jonás no lo iba a hacer, por qué Dios le encarga a Jonás que vaya a hacerlo? No tiene sentido. De repente uno dice, ¿por qué Dios escoge ciertas cosas? Bueno, Dios le encargó a Jonás esta tarea tan específica por la misma razón que Dios nos ha encargado a usted y a mí que vayamos al mundo a predicar. Usted y yo, seamos honestos, no somos los más efectivos predicando el Evangelio allá y acá. A veces sí, a veces no, y más veces no, pero a veces sí.
no somos muy eficaces, pero Dios ya sabía y Dios nos mandó a nosotros también, igual que a Jonás, ir a pregonar el Evangelio. Pero entonces, ¿por qué Dios, en lugar de decir, bueno, pues voy a buscar a los más elocuentes, a los mejores evangelistas, a los que se saben toda la Biblia, ¿por qué dijo Dios todos? Vayan todos. ¿Sabe usted por qué? Por amor a los que no le conocen. Por eso Dios mandó a Jonás, porque él tenía amor por la ciudad de Nínive. Porque él quería que la ciudad entendiera la voluntad de Dios. Eso quería Dios. Dios, la palabra de Dios nos enseña que Dios odia a los que practican el pecado. ¿Usted sabía eso? Por ahí hay una frase muy familiar que le hemos escuchado tal vez en todos los púlpitos, que dice que Dios ama al pecador y que odia al pecado, ¿verdad? Bueno, si usted le encargo de tarea que busque eso en la Biblia, no lo va a encontrar. Eso no está en la Biblia. Lo hemos escuchado en muchos púlpitos, pero no está en la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios odia a los que practican pecado. Ahí en Proverbios 6:16, ándele. Proverbios 6:16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Todo eso odia el Señor. Dice el versículo 16: 6 cosas aborrece Jehová y aún abomina su alma. Cuando hay algo que usted aborrece, no lo puede ver ni en pintura, decimos. Ay, no, eso ni me lo mencionen porque yo lo aborrezco, una cosa que no puedo. Así que Dios aborrece a los que hacen el pecado. Los que practican el pecado, dice que su alma los abomina, le da asco, le da no sé qué sé yo, que dicen, no, eso no me gusta. Pero en 2 de Pedro 3:9 nos dice claramente que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí una clave interesante es que dice que es paciente para con nosotros, pero si nosotros ya aceptamos al Señor Jesucristo, que venga por nosotros, pues si nosotros ya somos cristianos, ya somos salvos, vámonos, Señor Jesucristo, llévanos. Es paciente con nosotros, porque nosotros tenemos que ir a decirles a aquellos que aún no han alcanzado al Señor Jesucristo. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento a través de nuestra predicación. Vamos y les decimos, entonces proceden al arrepentimiento. Entonces, la razón por la que a Jonás se le pidió que fuera a predicar a Nínive fue por el amor a los ninivitas, a los que vivían en Nínive. No porque Jonás fuera un gran evangelista, o porque fuera un gran profeta, o que se supiera cómo obedecer a Dios, porque no sabía obedecer a Dios, sino que Jonás no pudo hacer la voluntad de Dios como Dios quería, pero Dios amaba a las personas. ¿A usted le ha pasado que Dios le pide hacer algo y usted nomás no entiende la voluntad de Dios? Y se da uno de golpes en la pared y uno trata de hacer las cosas y nomás no puede. No entiende uno la voluntad de Dios, pero la oración, entonces, es la única herramienta que tenemos para poder hacer la voluntad de Dios, para poder entender a Dios, para poder entender la voluntad de Dios. Así que hoy lo que vamos a estar hablando entonces es acerca de la oración. Jonás no pudo hacer la voluntad de Dios, tal vez porque le faltaba un poquito de oración. No sabemos, pero ahorita lo vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar entonces hoy? De la oración constante. La oración constante. Pablo nos dice que además de usar la armadura de Dios, debemos de mantener nuestra oración constante. Algo que no se termine, algo que siga y siga y siga. Si regresamos a Efesios 6:18, que fue donde empezamos, nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¡Wow! Orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas, y velando y perseverando, es decir, es una cosa constante, algo que no lo deja uno. Dicen por ahí, cuchillito de palo, está uno y dale, y dale, y dale, y dale. Tiene uno que estar orando, orando y orando
constantemente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué quiere decir oración? Bueno, es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, fácilmente, ¿verdad? Y la oración puede tener diferentes facetas o diferentes partes en la oración. Podemos hablar de la invocación, podemos hablar de la adoración, podemos hablar de la alabanza, podemos hablar de las peticiones, podemos hablar del agradecimiento. La oración puede tener muchas cosas. ¿Qué hacemos cuando invocamos a Dios? Queremos su presencia. Queremos sentirnos en medio, que nos abrace con su presencia. Cuando alabamos a Dios, le mostramos nuestra admiración. Señor, cuán grande eres, ¿verdad? Cuando le adoramos, le entregamos nuestro ser. Cuando le pedimos, ponemos nuestra fe en Él, que Él va a contestar nuestra petición. Y cuando le agradecemos, le damos gracias por lo que hizo ayer, por lo que está haciendo ahorita y por lo que va a hacer mañana. Le damos agradecimiento por todo lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el apóstol nos dice que oremos con súplicas en el Espíritu. ¿Qué es una súplica? ¿Qué es suplicar en el Espíritu? Suplicar quiere decir rogar. Quiere decir pedir con desesperación, mendigar, humillarse, reconocer que Dios está en control. Eso quiere decir suplicar. Imagínese que usted entra a un restaurante, cualquier restaurante, el de su preferencia, se sienta a la mesa, llega el mesero, le da el menú, usted agarra el menú y dice, tráigame aquí el número 4. ¿Usted qué espera que pase? Porque al ratito el mesero llegue con el número 4, pues fue lo que pidió, ¿verdad? Usted no está suplicando que le traigan el número 4. Usted está pidiendo que le traigan el número 4, fue el que le gustó y tiene ganas de comerse eso. Pero imagínese que usted tiene hambre, no tiene dinero, no hay comida en la casa, no tiene nada, y usted va caminando, ve que en el mismo restaurante van a tirar comida a la basura. Y usted le suplica que le den la comida. Bueno, no depende de usted. Depende de la buena voluntad de la persona que va a tirar la comida, de si se lo da o no se lo da. El control está en la persona. Eso es suplicar. Cuando nosotros vamos con Dios y le suplicamos algo, usted sabe que usted no está en control de la respuesta. Dios está en control de la respuesta. Nos humillamos delante de su presencia porque reconocemos que Él está en el control de nuestra vida. Él controla nuestra vida, que la respuesta a nuestra súplica depende de Él. Solamente de Él, absolutamente de Él. Cuando está Jonás en los 3 días que está dentro del pez y ora y se arrepiente, ¿qué esperanzas tenía Jonás de que el pescado lo devolviera a la playa? Ninguna. Él simplemente reconoce su pecado, pide perdón, dice, Señor, pues sí me equivoqué, perdóname, Señor, recíbeme en tus manos porque pues seguramente aquí me voy a morir. ¿No? Y el pescado, ¡pum!, lo avienta. El control estaba en Dios. La súplica fue de Jonás, entendiendo que Dios tenía control de todas las cosas. Imagínese de dónde salió ese pescadote. Dios estaba en control de todas las cosas, ¿verdad? Cuando suplicamos a Dios en el Espíritu, porque es lo que dice Pablo, que oremos con toda súplica en el Espíritu, no solamente nos humillamos ante Dios, sabiendo que Dios tiene todo el control, pero nuestra súplica se alinea con la voluntad de Dios, con la voluntad del Espíritu. Le pedimos a Dios, la súplica que le estamos pidiendo es lo mismo que el Espíritu nos dice que pidamos. Estamos pidiendo lo mismo que el Espíritu nos está diciendo. No podemos orar con súplicas a menos que nuestras súplicas y la voluntad del Espíritu sean las mismas. ¿Cómo podemos conocer la voluntad del Espíritu? Escudriñando las Escrituras. Allí encontramos lo que el Espíritu quiere para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces podemos orar con nuestras súplicas alineadas a la voluntad del Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:17, yo creo que todos nos sabemos este versículo, y si no se lo sabe, pues ahorita se lo puede aprender, está bien fácil. Primera Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y si es el único que sabe, hermana, pues gloria a Dios que sabe uno, así que estamos bien. Orar sin cesar, orar constantemente.
Pablo a la iglesia que está en Tesalonicenses les hace una recomendación muy sencilla. Nunca dejen de orar. Una recomendación fácil. Y todos hemos escuchado esa recomendación y tal vez todos hemos querido aplicarla a nuestra vida. Yo quisiera orar sin cesar y a veces fallamos, a veces sí podemos, a veces, ¿verdad? Pero es una recomendación que no necesita explicación. No dejen de orar. La pregunta no es ¿cuándo voy a orar? Porque aquí me dice nunca debo de dejar, así que debo de orar siempre. La pregunta es ¿por qué voy a orar? Si voy a estar orando todos los días, a toda hora, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, a medianoche, ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿Qué es tan importante que yo debo de estar orando constantemente? Cuando usted y yo le damos gracias a Dios por los alimentos, ¿cuántas veces le da usted gracias a Dios por los alimentos? Una vez cada que voy a comer. Me siento, le doy gracias a Dios por los alimentos y a comer. No le sigo dando gracias y gracias y gracias y gracias. Con una vez es suficiente. ¿Qué es tan importante que yo debo de seguir orando y orando y orando y orando? Pensemos en algo que es importante que no podemos dejar de hacer. Respirar. ¿Qué tal respirar? Es algo importante que no podemos dejar de hacer. Y el día que dejamos de respirar, hasta ahí nos morimos, ¿verdad? Lo importante de respirar entonces no es solamente respirar constantemente. ¿Qué le parece si usted empieza a respirar agua? ¿Es una buena idea? ¿No es una buena idea? Ok. ¿Qué tal respirar constantemente monóxido de carbono? Amoníaco. Ok. Vamos a respirar constantemente amoníaco. No. Debemos de respirar constantemente oxígeno. ¿Verdad? Entonces, la cuestión de respirar constantemente no solamente es seguir respirando, pero respirar el oxígeno correcto, respirar el aire correcto, respirar lo que se debe de respirar. La oración es lo mismo. Orar constantemente sin saber por qué orar no tiene sentido. Hay que orar constantemente y lo importante es saber por qué orar. Lo importante de orar en el Espíritu con toda súplica y sin cesar no es solamente orar constantemente, sino orar correctamente. Entonces, ¿por qué vamos a orar? La misma pregunta, pues uno, pues no sé. Si nos regresamos a Efesios 6 del 18 al 20, Pablo nos dice la misma recomendación en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar por todos los santos. Y después dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces tenemos que orar por los santos. Y dice Pablo, y por mí, por los santos y por los que predican el Evangelio. Interesante. Usted dijo, el pastor ya me está diciendo que no oro por él. No. Vamos a platicar un poquito. Dice entonces, estamos en problemas, ¿verdad? No. Dice que tenemos que orar por los santos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos todos los santos. Si usted pensaba que orar significaba en la mañana pedirle, Señor, bendíceme, ayúdame, sáname, cuídame, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, bendíceles, ayúdales, sánales, cuídales. Tenemos que orar unos por los otros. Y al hacer eso, nosotros nos vamos a bendecir a nosotros mismos. Entonces, los esfuerzos de nuestra oración se deben de enfocar en las personas que son los santos de la congregación. Es decir, que cuando usted se hinque a orar, recuerde los nombres de todos los que asistimos y pasa lista. Señor, bendice a la hermana, bendice al hermano, bendice a la hermana, bendice a la... ¿Por qué? Porque recuerde que esta palabra que estamos estudiando viene junto con la armadura. Entonces estamos hablando que estamos en una lucha espiritual. Y la lucha espiritual se gana espiritualmente. Entonces necesitamos ayuda espiritual. Así que vamos a orar unos por los otros, sin que
usted deje de pedir por usted, pero tiene que pedir por los demás. Bien importante. Y si a usted se le olvidó pedir por usted, ¿qué cree? Es una persona que no oró por usted, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están orando por usted. Está mejor la cosa. Todos oramos por todos, tenemos muchos que estamos orando por todos, así que está muy bien. Le vamos a pedir que Dios proteja a nuestros hermanos, que Dios prospere a nuestros hermanos, que Dios mantenga en salud a nuestros hermanos, que nos cuide de la tentación, que nos ayude a dar buen testimonio como hermanos, que nos ayude para que todos oremos por todos y seamos bendecidos espiritualmente todos. Si me acompaña el libro de Jonás, si no aquí lo leemos, yo sé que es un libro ahí escondidito. Jonás capítulo 3, versículos 7 al 10. Cuando Jonás finalmente sale a la playa y le camina y llega a Nínive, camina por los 3 días a través de Nínive y les dice a todos: arrepiéntanse porque el Señor los va a destruir. Ahí se habló. Y oiga, Jonás andaba apestoso, hija. A pescado. Estuvo 3 días adentro de la panza del pescado. Y no llevaba maletín, no se pudo cambiar de ropa, ¿va? Andaba medio apestoso el Jonasito, pero fue y predicó por 3 días, y predicó y les dijo: arrepiéntanse, porque el Señor les ha dado juicio y los va a destruir si no se arrepienten, ¿verdad? Si no lo encuentran, no se preocupe, pero Jonás capítulo 3, del versículo 7 al 10 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive. ¿Quién hizo proclamar y anunciar en Nínive? El rey. Por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mire, el rey mandó pedir ayuno por 3 días, todo el pueblo, ni los animales comieron, nadie. 3 días de ayuno, y vino Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando nos humillamos y suplicamos a Dios, el control está en Dios. Pero cuando la oración está de acuerdo a lo que Dios quiere, Dios responde. Amén. Cuando Jonás finalmente se da cuenta de lo que está pasando, todos interceden por todos. Él va y les predica y todo el pueblo intercede por todo el pueblo. Y Dios los libra del pecado. Dios los libra de la destrucción. El versículo 9 me gusta como dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios? ¿No estaban seguros? Pero pues es lo menos que podemos hacer, vamos a orar y ojalá que Dios sí se apiade de nosotros, ¿verdad? Y Dios sí se apiadó, porque Él estaba en control. ¿Qué quería Dios? Que se arrepintieran. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron y Dios les libró, ¿verdad? El espíritu y la petición de ellos estaban alineados. El deseo del espíritu y ellos estaban alineados, y Dios les contestó y les salvó y le perdonó la vida. Mire, Santiago, capítulo 5, versículos 16, nos dice algo de una práctica que se ha malentendido en la iglesia. A ver si la podemos enderezar esta vez. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este pasaje se ha malinterpretado en muchas iglesias. Aquí no dice: confesaos vuestros pecados unos a otros para que se perdonéis unos a otros. No. Aquí nadie tiene poder de perdonar pecados más que Jesucristo, ¿verdad? Sí. Así que usted no va a venir y va a decirme: pastor, confiésome que he cometido pecado y yo no le puedo perdonar. Discúlpeme, yo no puedo perdonar sus pecados. Usted va a perdonar sus pecados a Dios. Pero si usted tiene un problema de algún pecado con el que usted está batallando, un mal hábito, una cuestión que usted dice: mire, por años he tratado de dejar esto y no puedo. Oremos juntos unos por los otros. Oremos juntos para que Dios nos dé la fuerza para salir adelante. Una lucha personal con algún pecado. O sabe que hay áreas de su vida que todavía no le ha entregado a Dios. Cualquiera que sea, usted puede tener la confianza de pedir oración
para que Dios le ayude en su problema. Y dice, y la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Así que nosotros podemos orar por los pecados que nosotros estamos batallando, la lucha espiritual que tenemos, y Dios nos va a ayudar. Dios no nos invitó a que hagamos del culto un chismerío. No podemos andar con el bochinche para allá y para acá. No podemos andar divulgando los problemas de los demás. Pero sí le invito a que oremos unos a otros para que Dios nos dé de su misericordia y nos ayude a sobrepasar el problema que tenemos, que nos ayude a triunfar sobre el pecado que hemos estado batallando, porque a veces tenemos cosas que no las dejamos por años y por años y por años, y a veces dice uno, bueno, pues yo creo que nunca voy a poder con esto, yo creo que pues toda la vida lo voy a hacer, voy a morir y voy a seguir haciendo esto. Bueno, venga y oremos con confianza. Muchas veces da pena. Usted no se va a querer levantar y decir, mire hermano, fíjese que estoy batallando con... A lo mejor no lo quiere decir. Bueno, diga, hermanos, oren por mí, porque hay una área en mi vida con la que yo estoy batallando y quiero que Dios me ayude. Oramos por usted. No sabemos de qué se trata, pero oramos por usted. Dios sí sabe. Pero entonces queremos que oremos unos por los otros. Dice Pablo, oremos con toda súplica en el Espíritu por los santos. Así que vamos a orar unos por otros. Y también vamos a orar por el Evangelio. Y usted me dice, bueno, hermano, espéreme tantito. ¿El Evangelio no necesita oración? Pues el Evangelio ya es el Evangelio de Dios. Como usted me dice que oremos por Dios. No. No vamos a orar por el Evangelio para que el Evangelio sea eficaz. Vamos a orar por los que compartimos el Evangelio. Vamos a orar para que el Evangelio se siga predicando, para que la sana doctrina se siga predicando. Si regresamos a Efesios, capítulo 6, versículos 19 y 20, ya casi termino. Si vamos a Efesios 6, del 19 al 20, dice, y por mí, dice Pablo, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo que tenían que orar por él. Y usted dice, pero Pablo, el gran evangelista, el Pablo que se aprendió el que escribió toda la Biblia, casi ahí pues, 13 libros de la Biblia, ¿tenían que orar por él para que él pudiera predicar? Sí. Todos necesitamos orar por los que están compartiendo el Evangelio, por los que estamos predicando. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la revelación de Jesucristo para poderla revelar a ustedes. Y si yo no oré en la semana y yo me paro aquí el domingo, ¿cómo les voy a dar revelación? ¿De dónde voy a sacar la cajita mágica? A ver ahora qué se me ocurre. No, tiene que ser revelación de Dios. Y usted debe tener el discernimiento para decir, hermano pastor, mire, la prédica que hizo el domingo pasado estaba así como que entre azul y bueno, no estaba buena la cosa, hermano, ¿qué dijo usted? Eso no está bueno. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Cuando oramos por la predicación, cuando oramos por el Evangelio. Nos toca orar por los que predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque solamente cuando oramos es que podemos predicar. Mire lo que le pasó a Jonás. Jonás, dice Dios, ¿sabes qué? Quiero que prediques el Evangelio. Y dijo, no predico nada. Se dio la vuelta y se fue para el otro lado. Se subió al barco y el barco llegó la tormenta y se hacía para todos lados el barco y vienen y no saben ni qué está pasando. Y Jonás hasta abajo dormido. Él sabía que dejar de hacer la voluntad de Dios significaba su muerte. Él sabía, prefiero morirme a irles a predicar a esos de Nínive, que se mueran esos. Y si yo me muero con ellos, pero sobre mi cadáver yo no les predico. Eso dijo Jonás. Rebelde el hombre. Tiradote en el barco, dormido ahí, y el barco para todos lados. Van y lo despiertan, le dicen, oye, pues ¿qué está pasando contigo? ¿Y qué les dice Jonás? Yo soy hebreo y temo a Jehová. Ni temía a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, les dice, ¿verdad? Y les dice, y aquellos hombres temieron en sobremanera. Jonás no, pero aquellos hombres sí dijeron, tenemos un problema serio. ¿Por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Mire, ni pena le dio. No, Dios me dijo que fuera acá y yo no le hice caso. Todos temieron, menos Jonás. ¡Wow! Tremendo. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embarbeciendo más y más. Y les dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Digo, pues mátenme. Con eso se acaba el problema, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En lugar de decirle, ayúdenme a arrepentirme, y a lo mejor si me arrepiento, Dios nos libra de a todos. No, mátenme. Total, sobre mi cadáver, yo no les predico aquello. Qué tremendo el Jonás, ¿verdad? ¿Quién estaba orando por Jonás? Nadie. Wow. Jonás no pudo ir a predicar porque nadie estaba orando por él. Wow. ¿Cuándo oró Jonás? Hasta que estaba en la panza del pescado. Hasta entonces Jonás se arrepiente. En Jonás capítulo 2 versículo 1 dice que Jonás oró desde el vientre del pez, y el versículo 10 dice que Dios hizo que el pez lo vomitara en la playa que daba para Nínive. Hasta que Jonás oró, entonces pudo ir a predicar. Y mientras él se rebelaba contra Dios, nadie estaba orando por él. ¿Cuándo va usted y yo? ¿Cuándo vamos a poder predicar el Evangelio? Cuando estamos orando por nosotros. Nos vemos aquí poquito, decimos, ay, pero ¿quién va a ir a predicar? Oremos por nosotros y vamos a ir a predicar el Evangelio. Y usted viene y se siente y dice, hermano pastor, la predicación de hoy estuvo desabrida. Mire, le faltó sal por todos lados, no tuvo sazón la cosa. Hermano, ¿cuándo oró por mí? Ah, no, yo que usted ore por mí, pastor, pues yo tengo problema. Tenemos que orar por los que predicamos. En Hechos 4 nos narra de Pedro y de Juan. En Hechos 4, Pedro y Juan están predicando el Evangelio, los apresan, los llevan a la cárcel, les dan azotes y les dicen que no prediquen. Y cuando salieron, se van y se reúnen con los hermanos. Y dice Hechos 4, capítulo 4, versículo 31, dice que cuando hubieron orado, todos los hermanos, toda la iglesia, ya que habían liberado a Pedro y a Juan, se reúnen a orar. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando oraron. La predicación del Evangelio no depende de cuánta Biblia usted se sepa. La predicación del Evangelio no depende de sus estudios, o no depende que si usted es pastor o que no es pastor, o no depende de sus títulos. La predicación del Evangelio depende de la oración de la iglesia. La predicación del Evangelio depende de la oración de la iglesia. Cuando usted y yo oramos por la predicación del Evangelio, Dios nos pone el deseo de predicar el Evangelio. No hay de otra. Tenemos que orar por los que predicamos el Evangelio. En Efesios 6, lo que leíamos hoy, nos dice que oremos con toda súplica en el Espíritu. Y esta recomendación está enmarcada junto con la enseñanza de la armadura de Dios, porque tenemos la lucha y tenemos que resistir la lucha, ¿no es cierto? Por lo tanto, la iglesia va a resistir la tentación cuando la iglesia ora por la iglesia, cuando oramos por los santos. Y no solamente por los santos, sino que tenemos que orar por los que van a ser santos. Por los que aún no están aquí, tenemos que orar por ellos para que Dios los traiga. La ciudad de Nínive se convirtió de sus pecados. Aceptó al Señor Jesucristo, a Jehová, empezaron a adorar a Jehová. Dios se arrepintió del juicio que les iba a hacer. Dijo, ok, muy bien, evitó su destrucción. Sin embargo, Nínive hoy no existe. Lo único que hay de Nínive son ruinas. ¿Ah? Pero usted dijo que Dios se arrepintió del mal que tenía planeado para ellos. Sí. Pero si usted lee el profeta Nahum, él profetiza en contra de Nínive otra vez. 150 años después de Jonás, la ciudad de Nínive es destruida por Dios.
¿Sabe por qué? Porque oraron para que Dios se arrepintiera de lo que les iba a hacer, pero no siguieron orando para que la predicación del Evangelio continuara. ¿Se da cuenta? La oración, cuando uno se arrepiente, es importante. Señor, perdóname, te entrego todo, te doy mi vida. Señor, te acepto en mi corazón, soy salvo. Tengo salvación asegurada, voy al cielo. Pero ahí no se acaba la cosa. Tenemos que seguir orando para que el Evangelio se siga esparciendo. No podemos pensar que simplemente con una oración se acabó la cosa. La oración tiene que ser constante. Ellos no continuaron orando unos por los otros, ni se preocuparon por preservar la enseñanza de Dios. 2 generaciones después, la gente nueva no sabía nada de Dios, se volvieron a sus ídolos y Dios los destruye. Tremendo. 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, Pablo les da la recomendación, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo le está hablando que los pastores que estaban pastoreando la iglesia de Tesalónica, que los consideraran, que los tuvieran bien, que los trataran con bien a los hermanos, a los pastores que estaban ahí. Y en el versículo 17 dice: orad sin cesar. El marco es en la iglesia. Orad sin cesar unos por otros. Orad sin cesar por los que trabajan entre vosotros. Orad sin cesar por los que les presiden en el Señor. Orad por los que les presentan el Evangelio, para que el Evangelio continúe. La oración debe ser unos con otros. Entonces la exhortación a la oración constante es para los que trabajamos en la iglesia. Es para los que asistimos a la iglesia. Es para todos los llamados santos en el Señor Jesucristo. La recomendación de hoy entonces, hermanos, que oremos unos por otros. Yo estoy seguro que yo no soy el único que quiere ver esta iglesia llena. Todos queremos ver esta iglesia llena. Hoy se oían bonitos los cantos. Cuando no lo sabemos se oye bonito porque cantamos. Se oía bonito. Queremos que se llene esto, que se oiga más fuerte. Queremos reunirnos en el santuario allá donde está más grande. Oremos unos por los otros. Oremos para que el Señor expanda el Evangelio y podamos predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu recomendación, Señor, que es tan clara. Tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar por los líderes. Tenemos que orar, Señor, por aquellos a los que nos has dado el privilegio de predicar, Señor. Ayúdanos para que la palabra se siga esparciendo, se siga entregando, para que podamos, Señor, llevar la palabra a aquellos que aún no la reciben y que podamos ser efectivos, Señor. Ayúdanos a recordar unos a otros, Señor, que oremos todos los días, constantemente, por todos los santos y por aquellos que predican el Evangelio, Señor, para que tú seas esparcido, para que las personas te conozcan, Señor, y que esta iglesia siga haciendo su trabajo, Señor. Te pido que nos ayudes y nos des esa capacidad de recordar que tenemos que orar unos por los otros. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.